Hola y bienvenidos a esta clase, donde vamos a descargar e instalar el software de Eclipse. Fijaos, tenéis que abrir un navegador con esta dirección, eclipse.org/downloads, y descargaremos la versión para desarrolladores de Java. Tenemos dos opciones, la de 32 y la de 64 bits. Si no estáis muy seguros, pues vamos a mirar un momentito en la barra y pulsamos aquí, acerca de este Mac. En esta ventana pulsaremos en Más información. Vamos a obtener el informe de nuestro equipo. Así, si pulsamos en Software, vamos a ver que tenemos extensiones y kernel de 64 bits. Lo tenemos como sí, así que lo tenemos. Vamos a cerrar esto, ya sabemos qué es lo que tenemos y vamos a descargarnos la versión que en este caso, la mía, va a ser la de 64 bits. Me aparece un mirror para descargarlo y pulsaré en el enlace. Bueno, ahora tenemos tiempo de tomar un cafelito y esperamos a que termine esta descarga. Bien, pues una vez que ha terminado la descarga, voy a minimizar esto y mi archivo voy a hacer doble clic en él. Vamos a dejar que se descomprima y fijaos, ya tenemos la carpeta dentro del escritorio, me aparecería aquí. Pero lo que quiero es llevarla, mejor dicho, a las aplicaciones, situarla dentro de las aplicaciones. Vemos que tenemos aquí toda la aplicación y lo que voy a hacer simplemente va a ser arrastrarlo dentro de aplicaciones y aquí tengo ya mi directorio Eclipse. Bastará con hacer doble clic, nos dice que es una aplicación descargada de internet y nos pide como un aviso de seguridad y nos advierte, ¿no? Aceptamos, dejamos que se cargue y durante la carga nos pide que elijamos el sitio donde vamos a trabajar, ¿vale? Por defecto nos crea uno, vamos a decir que sí, que es correcto y vamos a dejar que termine de cargar. Bien, pues la primera vez que lo iniciamos, como siempre, aparecerá la pantalla de bienvenida con diferentes opciones que podemos seleccionar. Pulsamos en Workbench o escritorio y ya tenemos aquí nuestro entorno para empezar a programar con Java. Vamos a empezar haciendo la típica aplicación que todos hemos hecho cuando empezamos a trabajar con un lenguaje que no es otra que la de Hola Mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola y bienvenidos a esta clase, donde vamos a hacer nuestra primera aplicación. Fijaos que cuando anteriormente instalamos Eclipse, le dijimos que íbamos a trabajar en un directorio determinado llamado Workspace. Ese directorio es el que iba a crear dentro de nuestra carpeta de usuario. Una vez que estamos en la carpeta de usuario, vemos que tenemos aquí el directorio Workspace. Os voy a pedir crear una carpeta. Vamos a decir nuevo, carpeta, y voy a crear la carpeta Hola Mundo. Dentro de esta carpeta voy a crear un archivo nuevo. Este archivo va a ser un archivo de texto. Y el archivo, pues, le vamos a llamar Hola Mundo. Vamos a dejarlo así y hacemos doble clic en él. En primer lugar, vamos a escribir lo que es la declaración de clase. La declaración de clase, pues, va a ser pública, la palabra clase, la palabra class, tenemos que utilizarla para decirle que es una clase, y el nombre. El nombre va a ser Hola Mundo. Hola Mundo, como os podréis imaginar, es la primera aplicación que se crea en cualquier lenguaje que estemos aprendiendo. Así que, bueno, pues voy a dejar un espacio, un tabulado, y seguidamente voy a insertar el método main. El método main es el punto de entrada de toda aplicación en Java. Es un método que es público, estático, que no devuelve nada y se llama main. Los métodos los declaramos con paréntesis y dentro de estos paréntesis incluimos los argumentos de string y la palabra args. No os preocupéis si todo esto os suena chino. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Simplemente quiero que con esto
vayamos acostumbrándonos a la estructura, ¿vale? Así vamos a cerrar, en primer lugar, las llaves de este método, del método main, y vamos a incluirle de la clase system out y utilizaremos un método llamado println para imprimir una línea, también como es un método entre paréntesis y en el que vamos a poder incluir una cadena de texto. La cadena de texto va a ser hola mundo. Cerramos la cadena de texto, cerramos el paréntesis y esto, que es una sentencia, no un bloque como lo anterior, pues lo cerramos con punto y coma. Bien, pues ya tengo mi clase creada, hola mundo, con un método de entrada que va a llamar a una clase que va a mostrar este mensaje. Bien, pues vamos a guardar, pero voy a guardar como. En lugar del documento de texto, voy a cambiar esto y le voy a dar yo la extensión. La extensión va a ser un punto Java. Ahora tendré que irme a esta carpeta. Voy a pulsar el botón de inicio y vamos a entrar en el CMD para abrir un terminal. Para ver lo que hay dentro del terminal, puedo escribir dir y veo que tengo una carpeta Workspace. Fijaos que con CD yo puedo escribir WO, pulso tabulador y ya me completa la palabra Workspace. Si hay varias que empiecen por WO, tendríais que pulsar varias veces tabulador. Bien, escribo CLS para limpiar la ventana y vamos a pulsar dir. Vamos a escribir dir. Entro dentro de Hola Mundo. Fijaos que pulsando el tabulador accedo rápidamente y tengo aquí dos archivos que se llaman exactamente igual, Hola Mundo. Uno es un archivo de Java y el otro es un archivo de texto. Si quiero borrarlo, pues voy a escribir, mejor dicho, del, el comando del, y pulsando tabulador me lo completa. Como no quiero eliminar el punto Java, vuelvo a pulsar en el tabulador y me selecciona el punto .txt. Bien, pues después de esto solamente ya nos queda el archivo que necesitábamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, el siguiente paso es compilarlo. Para compilarlo tenemos que utilizar el compilador de Java, con JavaC, e incluir el nombre. El nombre es holamundo.java. Pulsamos Enter y si todo va bien pasará exactamente esto. No nos dará ningún mensaje. Vamos a volver a hacer dir y nos muestra que ahora tenemos un .class. Este es el fichero que contiene el código que va a leer la máquina virtual de Java. ¿Cómo lo ejecutamos? Pues con el comando Java y hola mundo y le quitamos el .class. Bien, pues ya nos ha dado el mensaje. Esta aplicación consistía en mostrar un mensaje en pantalla y esto es lo que hace. Hola mundo. Bien, puede parecer un poco complicado que tengamos que hacer una serie de cosas para llegar a este término, ¿no? Para conseguir algo tan sencillo como que se nos muestre dos palabras en pantalla. Sobre todo, si es la primera vez que lo hacéis, seguramente la mayoría de las cosas os habrá sonado a chino. No os preocupéis, vamos a seguir y vais a ver cómo se os van a ir aclarando las ideas. Muchas gracias y no os privéis de hacer vuestras pruebas. Bien, pero ¿qué ocurriría si realizáramos algunas modificaciones al código que hemos hecho? Fijaos, he hecho muy pocas modificaciones al código que teníamos anteriormente. Y si, por ejemplo, vuelvo a ejecutar, pues veis que se ejecuta perfectamente. El problema lo tengo cuando, vamos a ver el directorio, tengo mis dos archivos, cuando quiero volver a compilar, ¿vale? Vamos a recompilar, vamos a volver a compilar mi archivo .java. Y fijaos, aquí ya tenemos otra cosa. En primer lugar, nos dice que existe un error. El error consiste en que estaba esperando la clase, ¿vale? Donde debería de haber una clase, no la hay.
¿Y esto por qué es posible? Bueno, pues fijaos que tenemos el class, la declaración de clase, la tenemos en mayúscula. Fijaos que vamos a modificar esto y vamos a volver a guardar. ¿Vale? Volvamos al terminal y vamos a volver a ejecutar el compilador. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? Bien, pues ahora tenemos otro error. Fijaos, el error consiste en que no encuentra aquí algo, ¿vale? Nos está señalando. Vamos a ver qué es lo que hay y efectivamente nos falta una n, ¿vale? El método printl no existe. Vamos a volver a guardarlo. Y vamos a volver a abrir el cmd y ejecutamos. Pues fijaos, ahora mismo no se nos aparece ningún error. Bien, voy a limpiar la ventana y vamos a ejecutar la aplicación. Hola mundo, o sea, Java Hola mundo. Esta vez vamos a ejecutar, no vamos a compilar y pulsamos Enter y ya tenemos aquí Hola mundo, ¿vale? Es importante que si, por ejemplo, fijaos que yo quiero crear otro archivo, ¿vale? Entonces voy a guardar como. El guardar como voy a llamarle Hola mundo 1. Nada recomendable, pero bueno, nos va a servir. Vamos a llamarlo holamundo.java. Y yo ahora me vengo al cmd. Lo he guardado como otro archivo diferente, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué es lo que hay. Voy a tener que compilar este holamundo 1. Vamos a compilarlo. Fijaos. Compilamos holamundo 1.java. Y aquí tenemos un error. Tenéis que tener cuidado puesto que el archivo Java tiene que llamarse igual que la clase. Para que funcione esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que llamar a la clase holamundo 1. Para diferenciarlo voy a poner también aquí un holamundo 1. Así el mensaje que nos muestre en pantalla va a ser diferente. Bueno, vamos a guardarlo y vamos a volver a compilar. JavaC holamundo 1 ahora sí nos ha compilado. Y si intentamos ejecutarlo, Java holamundo, vamos a quitar la clase, así, holamundo 1. Esto es para que comprobéis que el nombre del archivo .java tiene que ser igual al nombre de la clase, ¿vale? No podemos llamar una clase y darle otro nombre de archivo. Es importante que utilicemos nombres descriptivos, que no utilicemos prueba 1, prueba 2, prueba 6, no. Los nombres de nuestras clases tienen que ser lo más descriptivos posible. De eso depende que ahorremos un montón de tiempo o perdamos muchísimo dinero buscando clases. Muchas gracias y vamos con la siguiente clase. Bien, pues ahora lo mismo que hemos hecho antes, vamos a hacerlo utilizando el IDE. Vamos a arrancar Eclipse. Y en Eclipse lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda aplicación en Java tiene que ir dentro de un proyecto. Vamos a verlo. En primer lugar, pulsamos dentro de File. Se nos despliega este menú y nos ponemos en New. Sin llegar a pulsar aún, vamos a crear un nuevo proyecto Java. Y aquí tenemos el asistente para el proyecto. El proyecto se va a llamar Hello World. Vamos a usar la localización por defecto. Recordad que es nuestra carpeta de usuario y dentro de ella el directorio Workspace. Vamos a utilizar como entorno de ejecución la misma versión que nos hemos descargado, la SE 1.7. Y la plantilla del proyecto va a ser con carpetas separadas para las fuentes y los archivos de clase. Vamos a pulsar en Siguiente. Fijaos, se va a ir creando el proyecto. Esto lo vamos a cancelar, puesto que no lo vamos a utilizar. Y vamos con la fuente. En la fuente veremos que se creará un proyecto llamado Hello World. Y dentro de él una carpeta src. Src va a contener los archivos. Se crea siempre esta carpeta por defecto. Sin embargo, la carpeta donde se guardarán será helloworld/bin
para los archivos que generemos dentro de nuestra aplicación de Java. Pulsamos en finalizar y ya tenemos aquí nuestro proyecto. Fijaos. Si abrimos, ya tengo la carpeta por defecto src y cargada la librería del sistema. A continuación voy a crear una clase Java. Pues voy a pulsar con el botón derecho dentro de src y voy a crear una clase. Puedo hacerlo así, o bien con Hello World seleccionado, con mi proyecto seleccionado, una nueva clase. El directorio fuente va a ser hello world/src. En el paquete lo vamos a dejar sin nada, utilizaremos por defecto. El nombre de la clase va a ser Hello World. Los nombres de clase siempre empiezan con letra mayúscula. Esto se utiliza por convención. Y por convención también, si tenemos un nombre de clase formado por dos palabras, la segunda palabra o las siguientes palabras empezarán con la letra mayúscula. ¿Que puede funcionar sin utilizar esta regla? Por supuesto, pero es mejor que nos ciñamos a las convenciones. Por último, otra cosa que vamos a hacer es marcar esta casilla. Con esta casilla vamos a incluir el método main. Vamos a verlo. Pulsamos en Finish y fijaos, ya tenemos agregado el método por el que se entra a nuestra aplicación, el método main, y bueno, en primer lugar voy a cambiar la configuración de mi Eclipse. Seguramente os pueda aparecer las letras un poco pequeñas, queráis cambiar algo. Eso lo hacemos en Windows Preferences. Aquí, en General, desplegamos colores y fuentes y vamos a desplegar los ajustes básicos. En los ajustes básicos voy a buscar el texto de la fuente y vamos a poder editarlo. El tipo de fuente me parece bien y lo único que vamos es a ampliar un poco más el tamaño. Así vais a ver cómo lo apreciaréis bastante mejor. Fijaos, aquí lo tenemos. Esto que tenemos aquí también son líneas de comentario. Vamos ahora a eliminarlas, puesto que no nos van a hacer falta, y podemos quitar una línea. Esto es otro comentario que se agrega automáticamente y podemos quitarlo, borrándolo simplemente o desmarcando esto. Esto es un recordatorio. En fin, lo eliminamos y ahora, por fin, dentro del método main, voy a poder crear un objeto de la clase System. Dentro de la clase System, cuando escribimos el punto, nos aparece una lista desplegable con lo que tenemos disponibles. Fijaos, aquí aparece Out. Cuando nos ponemos encima de Out, nos aparece una ventana con información acerca de para qué sirve esto. Bien, Out es un objeto printString, o sea, nos va a servir para mostrarnos algún tipo de información, y en este caso, utilizando un método print, tenemos aquí diferentes tipos de print, vamos a utilizar el print ln y en su interior vamos a escribir comillas. Fijaos que cuando pongo una comilla, Eclipse automáticamente ya me ha puesto la otra. Y aquí vamos a decirle Hello World. Si nos fijamos, aquí me aparece esto en rojo, ¿no? Este iconito en rojo. Me dice que tengo un error de sintaxis y es que tengo que colocar un punto y coma para completar el bloque de sentencia. Esto es una sentencia y tiene que finalizar con un punto y coma. Esto forma parte de la sintaxis que Java necesita para saber que esa sentencia termina ahí. Bien, pues lo que nos falta ya es ejecutar nuestra aplicación. En primer lugar tenemos que grabarla. Podemos utilizar Control S o Command S si estés utilizando Mac, o bien irnos y pulsar en este icono y se grabará automáticamente los cambios que hayamos realizado. Para ejecutarlo tenemos aquí el botoncito de Run, ejecución, y tenemos el desplegable. Podemos ejecutarlo como una aplicación de Java. Vamos a pulsar ahí y fijaos, nos aparece Hello World. Simplemente podemos ejecutar pulsando también en Run, podemos modificar y fijaos, voy a ejecutarlo y ¿qué ocurre? Eclipse ha detectado que he realizado unos cambios y que no los he guardado.
Vamos a pulsar OK y lo que ha hecho Eclipse ha sido guardar los cambios y ejecutarme la aplicación. Como veis, un entorno como Eclipse aporta muchas ventajas a la hora de escribir nuestro código. Es también más agradable. Incluso nos va a advertir de errores que podamos cometer. Por ejemplo, si yo cambio esto, aquí ya hay un error. Y la solución que me proponga no siempre va a ser exacta, pero me va a ayudar bastante a encontrar cuál es mi fallo. Vamos a renombrarlo como Hello World, como me propone, y esa es la opción correcta en este caso, lo cual me va a permitir ejecutar tranquilamente mi aplicación. Como veis, Unide aporta muchas ventajas a la hora de escribir nuestro código. Muchas gracias y vamos con la siguiente clase. En este vídeo quiero proponeros algo muy sencillo. Quiero que cojáis este archivo que tenéis a vuestra disposición y que veáis cómo está montado. Esto es un proyecto de Eclipse. Así, recordaréis que en src tenemos las fuentes y que en bin tenemos los ejecutables, las clases ejecutables, que podréis ejecutar con el comando Java. Os voy a pedir que, al ser este archivo diferente, lo compiléis. Sin utilizar Eclipse, vais a compilarlo y vais a mover la clase resultante al sitio adecuado. Vamos a ir haciendo este archivo y vamos a importarlo posteriormente con Eclipse. Bien, estoy seguro que ya lo habéis terminado y lo habéis compilado bien. Aún así, vamos a echarle un vistazo. Fijaos que si abro el Hello World con mi bloc de notas, veis que aparece otra clase diferente a la que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esto está sin compilar. Tendríamos que incluirlo aquí, ¿vale? Abrimos el CMD y lo primero que tengo que hacer es irme a la carpeta donde se encuentra. Fijaos que esta la tengo en desktop, en mi escritorio. Así que, una vez ahí dentro, pues vamos a ver que tengo el archivo, la carpeta, mejor dicho, 3.4 Hello World. Voy a ponerle un 3 y ya entramos. dir, entramos en src, donde se encuentran los archivos fuentes. Veo lo que hay y voy a compilar este Hello World. javac helloworld.java. Bien, se ha compilado correctamente y ahora lo único que tengo que hacer es irme a la carpeta. Este archivo lo voy a cortar y voy a volver a bin. Vamos a pegarlo y vamos a mover y reemplazar. Bien, pues ya lo tenemos. Bueno, vamos a irnos a la carpeta que contiene este archivo, que no es otra que bin. Y una vez en ella, pues ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Y bien, aquí tenéis el mensaje diciendo que habéis compilado la clase correctamente. Espero que os haya salido bien y si habéis tenido algún problema, fijaos bien en este vídeo a ver qué es lo que ha podido fallar. Muchas gracias y vamos con el siguiente vídeo para importar este mismo proyecto dentro de Eclipse. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a entrar un poco más en profundidad con el IDE, con Eclipse. Lo que vamos a hacer es abrir el IDE y vamos a importar el archivo con el que estuvimos trabajando anteriormente en el escritorio. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a Archivo y seleccionar Importar. Y vamos a elegir qué es lo que vamos a importar. Así que dentro de General buscamos los proyectos existentes dentro de nuestro sitio de trabajo. El primer campo es el que nos va a permitir seleccionar la ubicación. Así que, seleccionando la carpeta donde se encuentra todo el proyecto, vamos a poder importarlo. Seguidamente podría seleccionar este archivo, pero fijaos que no me permite ni seleccionarlo ni pulsar en finalizar o siguiente, solamente puedo volver atrás. Vamos a ver por qué ocurre esto. Voy a cancelar y minimizamos Eclipse para ver qué es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es una copia del proyecto con el que estuvimos trabajando aquí.
¿vale? Del Hello World. Por eso, cuando intento realizar la importación y selecciono el directorio correctamente, me dice que algunos proyectos no pueden ser importados porque ya existen en el workspace. Entonces, si le he dado otro nombre de clase y tiene otro contenido, ¿por qué me sigue diciendo que es el mismo? Fijaos, aquí tenemos un par de archivos. Uno es un archivo ClassPath y el otro es un archivo Project. El Project es el archivo XML, el cual podemos abrir y ver el contenido que tiene en XML. Bueno, este lenguaje es similar al HTML, que seguro que conocéis o os suena. Es un lenguaje de etiquetas y aquí, en la etiqueta nombre, es la que reconoce que tiene el mismo nombre que con el que estamos trabajando. Si lo que queremos es modificar el nombre para poderlo importar, pues puedo añadir, por ejemplo, un guión y un número, o puedo cambiar el nombre, como quiera. Y haciendo esto, voy a guardar. Una vez que está guardado, vamos a hacer exactamente la misma operación. Vamos a importar, selecciono los archivos y dónde se encuentran alojados. Fijaos que ahora perfectamente puedo seleccionarlo. Puedo incluso, con esta opción, copiar el proyecto dentro del workspace para conservar el proyecto que tengo en el escritorio y trabajar únicamente con la copia. Vamos a pulsar en finalizar y aquí tenemos Hello World 21, porque este es el nombre del proyecto y esto se configura en el archivo que hemos visto, Project XML. Aunque no aparezca aquí el nombre, podemos ver que existe. Archivo Project es un archivo en XML. Así que, como veis, ahora tendremos en nuestro src paquete por defecto y tenemos Hello World y Hello World. Tenemos dos clases exactamente que se llaman iguales, una en un proyecto, otra en otro. Puede ser necesario que estemos trabajando con las dos clases. ¿Y cómo las distinguimos? Porque aquí arriba aparece Hello World y Hello World. Tendríamos estas dos clases. Bueno, pues dejando el cursor aquí encima, vamos a ver dónde se encuentra ubicada cada una y a qué proyecto pertenece. Esta pertenece a Hello World y esta pertenece a Hello World subrayado 21. Bien, como veis, tenemos diferentes paneles dentro de Eclipse. Sin embargo, en Eclipse no se llaman paneles, se llaman vistas. Y tenemos pues, la configuración principal, que es que en la zona de la izquierda está el panel o la vista de paquete. En la parte inferior tenemos problemas, Javadoc, Declaration, Console, donde aparece la consola. Y tenemos también pues, el panel principal donde vemos el contenido de nuestros documentos. En la zona de la derecha se abre por defecto un plugin que viene con Eclipse, pero no lo vamos a utilizar. Así que yo puedo, por ejemplo, cerrar esta ventana y dejar únicamente el Outline. Outline es una vista muy interesante para poder localizar nuestros elementos en nuestras clases de Java. ¿Por qué? Pues porque puedo seleccionar un método específico y me lo sitúa. En este caso estoy trabajando con una clase mínima. Estoy trabajando con una clase muy simple. Pero cuando empecemos a trabajar con más elementos vamos a verlos aquí reflejados y nos va a servir de mucha ayuda. También podemos maximizar y trabajar con el elemento que queramos a pantalla completa. Haciendo únicamente doble clic, puedo seleccionar cualquier etiqueta y dejarla con vista completa. Perspectivas es otro elemento interesante de Eclipse. Por ejemplo, yo tengo esta perspectiva que ha sido modificada y quiero guardarla como mi perspectiva.
Así la voy a dejar guardada. Y fijaos que esto parece que se ha agrandado. Vamos a arrastrar, voy a seleccionar esto y me lo voy a traer aquí. Ya tengo mi perspectiva. También, por otro lado, puedo elegir en Windows y abrir una perspectiva. Por ejemplo, navegación Java. Me abrirá otra perspectiva diferente. Puedo seleccionar otra y elegir la Java por defecto. Y veremos que aparece la original. Sin embargo, a medida que he ido abriendo perspectivas, tengo aquí para cambiar de botón simplemente y seleccionar la que yo quiero. Con esto vamos a ahorrarnos bastante trabajo y quebraderos de cabeza. Por otro lado, si no os gusta cómo estamos trabajando o habéis trabajado con otro IDE que tenga otro tipo de ordenación, habéis podido acostumbraros a él. Entonces, este puede ser que os choque, ¿no? Y a lo mejor, pues queréis que algún elemento pues se encuentre en otro lado. Pues, por ejemplo, poner aquí la consola, podéis arrastrar y situarlo aquí, o coger simplemente la etiqueta y asociarla utilizando el mismo panel para dos vistas diferentes. Podéis cerrarlas. Después de realizar un pequeño desastre con todo esto, podemos irnos a Windows, resetear la perspectiva a como la habíamos guardado, que era la forma inicial que la teníamos. También, por otro lado, es muy interesante que si tenéis dos monitores, en algunos casos os puede interesar tener varias clases abiertas o varios elementos abiertos y poderlos tener en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, y tenemos que estar cambiando de uno a otro y sin embargo, pues tenemos un monitor que no sirve para nada. Para esto, lo interesante, anteriormente pulsábamos en el botón derecho y seleccionábamos Detach. Bueno, pues en esta versión se ha hecho más sencillo todavía. Lo único que tenéis que hacer es elegir la pestaña que queréis, o sea, la vista que queréis, eligiendo su pestaña y sacarla fuera. Ya está. Ya tenéis una pestaña que os podéis llevar a donde queráis. Podemos incluso trabajar sacando esta otra. Ya la tenemos aquí. Me llevo una a un lado, otra al otro y ya puedo tener mi escritorio como prefiera. Bien. O sea, la forma de volver a dejarlo como estaba es arrastrando, seleccionando la etiqueta y dejándola en la posición que queramos. Bien, pues ya tenemos nuestro escritorio como queramos. Sabemos manejarlo y podemos colocar cada elemento como queramos para trabajar más cómodos. Bien, los IDEs como Eclipse, como NetBeans, merecerían casi un curso dedicado a ellos solamente. Pero al menos espero ayudaros un poco en que entendáis, a grosso modo, el funcionamiento de este IDE. Muchas gracias y sigamos con la siguiente clase.